Hola chicos, feliz lunes y feliz semana, que espero que sea un poco mejor porque como es lunes os traigo un poquito de arte. Hoy no solo es lunes, es el Día Internacional de los Museos, que se celebra cada 18 de mayo por propuesta de la UNESCO. Así que en vez de hablaros de una obra de arte en concreto, os voy a hablar de los dos museos de arte más importantes de España. ¿Sabéis cuáles son? Sí, tenéis toda la razón. Por un lado tenemos el Museo del Prado con Las Meninas, que es su obra más conocida, y tenemos el Reina Sofía, que de hecho se llama Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con su cuadro más conocido, el Guernica de Picasso. Estos dos museos se encuentran en la capital de España, en Madrid, y son complementarios. De alguna manera, lo que empieza en el Museo del Prado continúa en el Reina Sofía. ¿Queréis saber por qué? Os lo cuento. Como muchos sabéis, el año pasado el Museo del Prado estuvo de celebración, porque en 2019 fue el bicentenario del Museo del Prado, es decir, el segundo centenario, 200 años desde su fundación en el año 1819. El Museo del Prado es uno de los más conocidos del mundo y prácticamente todas las obras que tienen son obras maestras de la historia del arte occidental. ¿Cómo consigue estas obras maestras? Bueno, pues el Museo del Prado es uno de los pocos museos del mundo que puede trazar perfectamente de dónde vienen sus obras. Y sus obras vienen de tres fuentes distintas. Os las cuento. Número 1. Las colecciones reales. Son todas aquellas que eran propiedad de la corona española. Por un lado vamos a encontrar los grandes retratos de los reyes, los grandes retratos familiares, como por ejemplo las meninas o los retratos ecuestres. Goya también hizo retratos de reyes, o podemos encontrar La Gloria o Carlos V con la lanza de Longinos de Tiziano. Son los retratos de los reyes de España. Esos forman parte de la colección real. No son los únicos. Aquí también están los cuadros que mandan pintar los reyes para mostrar grandes momentos de la historia de España, como la rendición de Breda o las lanzas de Velázquez, o personajes de la corte que los propios reyes también mandan pintar, como los bufones de Velázquez y de muchos otros pintores. O las obras religiosas que los reyes querían para su propia colección para poder rezar. Todas esas forman parte de las colecciones reales, pero tenemos más. Por ejemplo, Adán y Eva, de Durero, que se encuentran en la primera planta, son un regalo de la reina Cristina de Suecia al rey Felipe IV. Un rey le hace un regalo a otro rey. Forma parte de la colección real. ¿Por qué? Porque es del rey, así de sencillo. Número 2. La segunda fuente de obras del Museo del Prado es el Museo de la Santísima Trinidad. Era un museo que había en Madrid y que se había ido encargando de recopilar todas las obras de arte religioso que no podían estar en los conventos, o bien porque los conventos se habían cerrado o porque no era seguro que estuvieran allí. En el momento de la fundación del Museo del Prado, todas estas obras se integran. Esto no significa que todos los cuadros de temática religiosa vengan de ahí. Algunos, como ya os he comentado, vienen de las fuentes reales y otros de las colecciones reales y otros vienen del número 3 que os voy a explicar a continuación. Número 3. Las donaciones y las adquisiciones. Una donación es cuando tú regalas un cuadro. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar los cuadros que muchos pintores que pintan cuando ya existe el Museo del Prado donan al museo. Por ejemplo, muchos de los cuadros de Sorolla son donaciones del propio pintor o de su familia que entregan al museo. Hay otros cuadros, por ejemplo, que están en donación temporal, como es la colección Aranga. Este señor es era el dueño del Vips. Llamó al Museo del Prado y dijo: ¿qué tipo de obra os falta? Porque voy a invertir. Él compró una serie de cuadros que va prestando ocasionalmente al Museo del Prado y que cuando él fallezca pasarán a la colección. Eso es una donación. Y luego hay otros que han comprado. Es decir, han pagado dinero por adquirirlos. El más conocido y que últimamente ha salido un montón es la Virgen de la Granada. Era un cuadro que era de la duquesa de Alba. No sé si la recordáis, para algunos no, porque erais muy pequeños. Pero era de la familia de Alba. Cuando la duquesa de Alba falleció, la familia decidió vender el cuadro al Museo del Prado por un precio bastante inferior a su precio real para que formara parte de la colección. Eso es una adquisición, un cuadro comprado directamente.
La sede del Museo del Prado está en el Paseo de la Castellana, en lo que se conoce de hecho como Paseo del Prado, en una zona en la que se suele denominar el Triángulo de las Artes, porque aquí estaría el Museo del Prado, aquí estaría el Museo Thyssen y aquí estaría el Museo Reina Sofía, todos a lo largo de la Castellana. El edificio principal del Museo del Prado se llama Edificio Villanueva, es el que os he enseñado, este de aquí, y tiene a Velázquez en esta puerta. En esta puerta de aquí, donde estaría Goya, y se la conoce como la puerta de Goya, y en esta puerta de aquí estaría Murillo, y se la conoce como la puerta de Murillo. Esta sería la puerta principal. Esta puerta principal no se suele abrir nunca, de hecho en la actualidad solo se les abre a los reyes de España, pero en el pasado sí que se podía entrar por ahí. ¿Por qué no se abren estas puertas? Bueno, evidentemente el acceso para colegios, algunos lo sabéis porque hemos ido, queda en el lado de Murillo, ese siempre está abierto, y las entradas se sacan en el lado de Goya. Sin embargo, no entramos al museo a través de este edificio. Este edificio es un edificio neoclásico diseñado por Juan Villanueva y se conoce como el edificio Villanueva, ¿vale? Es un palacio neoclásico que surge a la vez que el mismo museo. Es un palacio antiguo y que hace unos años fue no remodelado, pero sí le adjuntaron un anexo hecho por un arquitecto que en Ávila conocemos muy bien, Rafael Moneo, añadiéndole lo que se conoce como el edificio de los Jerónimos. Enfrente del Museo del Prado había aquí, y sigue estando, la iglesia de los Jerónimos, ¿vale? Esta sigue funcionando como iglesia, pero tenía todo el convento y todo el claustro. Esto lo que se hizo fue incorporarlo al museo, de hecho el claustro es visitable y tiene una colección de escultura que la gente no suele ir a ver, e incorporar entre medias un anexo que comunicaba las dos partes y que es la entrada al museo, la cafetería y la tienda. No sé si me estoy explicando bien, espero que lo hayáis entendido, pero de alguna manera encontraríamos. Este sería el edificio Villanueva, este serían los Jerónimos y toda esta parte de aquí sería el acceso al museo, que es el edificio diseñado por Rafael Moneo. ¿Cómo se integra todo esto? Pese a la ampliación del edificio de los Jerónimos, que se inaugura en el año 2007, llegó un punto en el que el Museo del Prado no podía adquirir tanta obra, no cabía toda en el museo y querían tenerla expuesta. ¿Qué pasó? Que se decidió fundar otro museo, el Museo Reina Sofía. Este museo se funda en el año 1992. Es decir, el Museo Reina Sofía es más joven que yo. ¿Qué criterio utilizan para separar unos cuadros de otros? Bueno, pues uno de los hitos más importantes en la historia de la pintura internacional y en la historia de la pintura española en particular, el nacimiento de Picasso. Picasso nace a finales del siglo XIX, creo que son en el 1889, y toda la obra que hay, que todos los pintores que nacen después de Picasso, automáticamente se les considera arte contemporáneo y van al Museo Reina Sofía. Por ejemplo, tenemos casos como Sorolla. Sorolla nace antes que Picasso, evidentemente, y casi toda su obra la ejecuta antes de que Picasso empiece a pintar. La mayor parte de su obra, en consecuencia, se encuentra en el Museo del Prado. Sin embargo, el Museo Reina Sofía tiene un momento de transición. En este momento de transición, bueno, una sala de transición. En este momento nos enseñan qué se está pintando, qué es lo que hay, y ahí podemos ver cuadros de Sorolla, de Zuloaga y de muchos otros pintores de esa época que estarían en el límite. Y a partir de ahí se centra en las vanguardias artísticas. El Museo Reina Sofía es uno de los más importantes en dos temas. Por un lado, el surrealismo, tiene obras muy importantes evidentemente de Miró y de Dalí y de muchos otros, y el cubismo, tiene algunas de las obras más importantes de Picasso o de Braque. Os daréis cuenta que en todo este punto he pasado de Sorolla a Picasso, dejando un margen muy alto, muy grande de arte sin cubrir. No estoy hablando de impresionismo, es decir, ni en el Reina Sofía ni en el Prado, que tienen obra internacional los dos, tenemos ningún cuadro de Van Gogh, no tenemos ningún cuadro de Monet, no tenemos a Kandinsky, o si tenemos es alguna obra menor. Es decir, hay un vacío muy importante de los años que más rápido cambia el arte. ¿Por qué?
Pues porque este arte tuvo que ser adquirido, es decir, comprado. Ya no nos encontramos en una época en la que los reyes o los presidentes compran arte, sino son los propios museos los que lo adquieren. España estaba viviendo una época muy difícil, para lo que menos tenía dinero era para arte, por un lado, y por otro lado no teníamos espacio donde guardarlo, por eso tenemos un vacío muy importante. Sin embargo, sí que podemos ver a muchos de estos pintores. ¿Dónde? En la otra punta del triángulo del arte que ya os he dicho. Aquí tendríamos el Prado, aquí tenemos el Reina Sofía, aquí tenemos el Thyssen. El Museo Thyssen, al contrario que el Prado y que el Reina Sofía, es un museo privado, es una colección privada creada por la familia Thyssen a lo largo de todos los años y tiene una ventaja muy importante, y es que puedes ver toda la historia del arte desde la Edad Media hasta nuestros días, teniendo obras de prácticamente todos los artistas destacados del mundo, aunque salvo en casos como Caravaggio, que son grandes obras, son obras menores. Menores sí, pero que nos permiten ver la genialidad de muchos pintores. El Museo Reina Sofía, con ese nombre y habiendo sido inaugurado en el año 1992, os podéis imaginar quién lo inauguró. Efectivamente, la Reina Sofía. Os voy a contar una curiosidad que puede que os haga mucha gracia. Este edificio que veis aquí se conoce como el edificio Sabatini. En el Museo Reina Sofía pasa como os he contado que ocurre en el Museo del Prado. Tiene un edificio antiguo, el Sabatini, y un añadido posterior, como es el edificio de los Jerónimos en el Prado. En este caso se llama el edificio Nouvel porque se nos quedaba pequeño una vez más el museo. Este edificio de Sabatini, bueno, originalmente le empezó a hacer Villanueva, el mismo que el del Prado, pero le acabó Sabatini. Y no era un museo, como os estoy contando desde el año 92, no. Durante mucho tiempo fue un hospital. Entonces, a día de hoy, en Madrid, todavía hay rumores sobre el edificio del Museo Reina Sofía y su pasado como hospital. Así que ya sabéis, si queréis ver pintura hasta principios del siglo XX, al Museo del Prado. Si queréis ver pintura posterior, al Reina Sofía. Mi recomendación, que vayáis a los dos. Y hoy os voy a poner una propuesta de actividad un poco maluta. Os voy a pedir que penséis a qué museo os gustaría ir o es vuestro favorito si ya habéis estado, y que me dibujéis una obra de ese museo. Así veo yo cuál tiene más seguidores. Evidentemente yo ya os he hablado de una de cada una, aunque no os haya dado detalles, que en algún momento os lo daré. Por un lado tenemos en el Prado las Meninas y por otro en el Reina tenemos el Guernica. Podéis intentar replicar esos dos, pero también podéis investigar y ver si os gusta algún cuadro más que otro de los que yo os he hablado. Si os apetece más ir al Reina Sofía, tenéis que enviarme un cuadro del Reina Sofía. Si preferís ir al Prado o si os gusta más el Prado, un cuadro del Museo del Prado. Que paséis feliz semana y no os olvidéis que los lunes con arte son un poco menos lunes.